Seguimos en Coma Casa, esta vez con Iván Valverde, que viene a presentarnos su última sección de Castellón en Ruta, su última sección de promoción aquí en la casa, en Televisión de Castellón. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, ¿no? Oye, la última sección ya, la última noche. La última noche. Parece una canción de Rafael, pero no, es la última sección. Nuestra última gran noche juntos. ¿Qué tal? No ha sido tan duro, ¿no? ¿O más? Ha sido duro el estar contigo colaborando. Claro, la sección esta. No, la verdad que no, ha sido muy amena, muy divertida. Nunca olvidaremos esa sección que hicimos en Magdalena. Exacto, eso ha sido los best moments, ¿no? Sería la sección de Magdalena. O sea, si hiciésemos ahí como un recopilatorio. ¿Tú sabes con qué me quedo? Si me tengo que quedar con un momento de esta sección, es con esas quedadas por las tardes redactando el guión entre los dos. esas lecturas de guión por la mañana, ¿verdad? Aquí, esos ensayos. ¿Verdad? Yo creo que esos retrasos, ¿no? Esos retrasos. Que no llegamos, que nos toca hacerlo en directo. Correcto. Eso es lo más bonito, porque la televisión es viveza, ¿no? Cuando no entran los vídeos. La televisión es en vivo, estamos aquí ahora mismo. Anécdotas a pesar de estar en plató y no haber salido. Imagínate si salimos de plató. Imagínate si salimos, lo podemos liar parda. no sé si me lo quiero imaginar. Hacemos un Coma Casa en Ruta, pero de verdad. O sea, cada semana hacemos un Coma Casa en un pueblo. Bueno. Solo podemos hablar con Diputación y si patrocina, oye, para adelante. Con el jefe y oye, tiramos para adelante. Tú sabes que lo que sea, lo que mandéis. ¿Cómo estás para esta última sección? Pues yo estoy muy contento, la verdad, porque a mi modo de ver, hemos hecho una cosa en televisión que es muy bonita. O sea, mi humilde modo de ver la televisión es que entre los programas, pues que haya un corporativismo, ¿no? Entonces hemos hecho una cosa que yo tenía muchas ganas de hacer, que es promocionar un programa dentro de otro. Y eso ayuda a que, yo qué sé, pues si la televisión es como una especie de red, ¿no? Red social, televisada, nunca mejor dicho, hemos conseguido que por lo menos entre Castellón en Ruta y Coma Casa pues haya ahí una corresponsabilidad hemos tenido el concurso, las tazas del señor Miyagi, está guay, la gente está yendo ya, hay que enseñar el DNI, porque si no, claro, iría cualquiera y diría, no, que soy Gabriel, ¿sabes? Y la señora del señor, que está en la tienda del señor Miyagi, no sabe quién es. Bueno. Entonces, está muy guay, la verdad es que tenía muchas ganas de hacerlo y desde aquí, pues agradecerte la oportunidad que me has brindado y sobre todo la libertad porque absoluta, me has dejado hacer lo que he querido. O sea, la verdad que sí, Bueno, pues yo creo que en definitiva el resumen es que objetivo conseguido, ¿no, Iván? Efectivamente, el corporativismo benentès es muy importante. Así que si te parece vamos a empezar. Vale. Por la última vez que vamos a ver esa cabecera espectacular que me ocurre. Vamos a verla, a ver si hay sorpresas. Venga, Alex, por última vez, métela. Me gusta Castellón, su provincia, sus municipios, su gente. Por eso, voy a salir en ruta para conocer y enseñaros sus rincones más especiales y atractivos. Bueno, pues ahí teníamos esa cabecera de Iván Valverde, que ya será la última vez que la veamos aquí en el Coma Casa. Espero que haya algún proyectito juntos que podamos volver a meter, ¿no? Aquí en el Coma Casa. Tú sabes que si es cuestión de meter, siempre vamos a estar aquí disponibles. Estamos hoy graciosillos. Empezando por Alex, siempre. Sí, nuestro técnico. Mándale un saludo, que es el último día que grabas Alex, con él. Que está ahí en los cielos. No está en el cielo. Los cielos no está al lado. Bueno, en Televisión de Castellón el cielo está al mismo nivel que los presentadores. Bueno, pues cuéntame, vamos avanzando. Pues sí, la cabecera mola un montón. Es la última vez que la hemos visto aquí en Coma Casa, en Televisión de Castellón. Pero como bien sabes, tanto tú, que lo estás deseando, como la audiencia, basta con poner Coma Casa en Ruta en YouTube y están todas las secciones, con la cabecera incluida, desde que la hicimos. Claro, no me acuerdo en qué sección la hicimos. Pero bueno, tú sabes lo que yo siempre digo, que la promoción es muy importante, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a ver la resolución de la pregunta de la semana pasada. Vale, vamos a ello. ¿Te recuerdas cuál era o no? Pues seguramente que la tendré por aquí, ¿no? Sí. ¿Quién fue bueno, a ver. ¿A qué comarca pertenece? San Mateu. San Mateu, que es el programa de la semana pasada. Pues vamos a ver la resolución. Tapiz en el centro sin más. Prefiero mirarte lejos que tenerte cerca. Recuerdos imanes me duelen. Por favor, vete, cierra la puerta. Prefiero mirarte lejos que tenerte cerca. Recuerdos imanes me duelen. Prefiero mirarte lejos que tenerte cerca.
Agustina Ortega. Hola, Muy buenos ¿qué tal? días. Buenos Cuando días. son las 10 y 20 de la mañana, Fíjate, estamos aquí en la, sí. en la plaza Cardona Vives de Castellón. Muy bien. Lo primero, bienvenida a Castellón en Ruta. Gracias. Muy agradecida por haberme invitado. Perfecto, es una recomendación de mi amigo Antonio Arbeloa y claro... Muchas gracias a él No, también no lo he dudado ni por 2 haberme- segundos. Ni yo tampoco en decirte que sí. La verdad que sí, Antonio es nuestro nexo de Desde de luego amistad. que sí. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos Gracias atendido a ti. y vamos a descubrir un municipio que se llama San Mateu, que lo conoces, ¿verdad? Sí. Muy bien. La capital de la comarca de la Baja... El del Bajo Maestrazgo. Del Bajo Maestrazgo, Muy bien. correcto. Pues nada, vamos para allá, nos ponemos en Vamos. ruta. Venga, Vamos para allá. allá. Bueno, ahí teníamos esa respuesta, el Baix Maestrat. Y bueno, ¿quién es el ganador de ese concurso, Iván? Efectivamente, San Mateu pertenece a la comarca del Baix Maestrat. Me gusta mucho eso de preguntar a las comarcas porque como aquí tenemos la campaña de son provincia, Sí, son aquí Baix va. Maestrat, son... Vamos conociendo, ¿no? Cada provincia, Al que final, mucha gente no se las sabe, ¿eh? yo no te lo voy a preguntar. Yo tampoco te las sabría decir todas, mira por dónde. Mejor vamos a Nos dejarlo... vamos a meter en este jardín. Vamos a dejarlo estar, que no hay ninguna necesidad de cortar De hacer el ninguna veto. Bueno, pues mira, el ganador, vamos a verlo y a la vuelta lanzo la pregunta de la semana que viene, que será la última taza Vale, por entregar. Perfecto. Pues Vamos a ver el ganador. Bueno, pues ahí teníamos a esa ganadora, a Zaida Ferrer, y muchísimas gracias por concursar. Y ya sabes que te llevas esta taza de Castellón en Ruta, ¿no, Iván? Efectivamente, una taza como esta, que yo siempre aprovecho aquí para beber un poquito de ginebra que me he puesto aquí, Alex. Ah, fresquísima. Sí, vamos. Bueno, la verdad que sí que ha salido fresquita el agua. Fresquísima, sí. Pues gracias, Zaida Ferrer, por participar en el concurso. Ya sabes que tienes tu taza de Castellón en Ruta en la tienda del señor Miyagi de Castellón. Vas con tu DNI, dices, soy la ganadora de la taza de Castellón en Ruta en San Mateu. Y te la darán. Y si quieres... Bueno, tendremos que hacer la pregunta, ¿no? Sí, tiene que ir con el DNI y hay que decir que a todos los ganadores de tazas que estaría guay que se hiciera una foto posturera para el Instagram y eso, Muy y bien. que nos etiqueten. Ah, mira, estaría guay. A ti, en concreto, a mí y a Castellón en Ruta. Vale, perfecto. Y ya si no hubiese COVID, podría reunirlos aquí a todos, ¿eh? En Pero un estaría último guay. programa Eso para habría estado guay. el último, el final de la temporada de la tele, cuando sea, A ver si quieren venir, nos ¿no? juntamos. Y los juntamos, O si no, una hacemos un foto. Zoom todos. También, ¿no? Ahora está tan de moda. que Y hacemos todos un los Zoom invitados de con la todos los taza. programas. También estaría guay. Bueno, pues si te parece lanzamos la pregunta. ¿no? Lanzamos Para la pregunta. semana que viene. Sí. ¿Me he perdido ahora? No, ya hemos Eso es visto cosa esto, ¿no? tuya. Vale, La sí, pregunta para la efectivamente. semana que viene, para el último Efectivamente, concurso. hay que contestar aquí, que lo estáis viendo, gracias Alex, facebook.com/Castellón en Ruta. Si queréis una taza tenéis que contestar cómo se llaman nuestros anfitriones del próximo programa y en qué restaurante comimos el invitado y yo. ¿Vale? Si te parece, vemos la promo. Vale, vamos a verla. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Bueno, pues nada. Empezamos. Me gusta Castellón, su provincia, sus municipios, su gente, su cultura y su gastronomía. Y ahora sé dónde tengo que estar y es aquí donde está mi lugar y esto ya no va a cambiar. ¿No? Esa de, I'm a single lady, I'm a single lady. Venga, Pues venga, vamos para allá. venga. Es que no veo, colega. Es que no veo. Carlos, que los caballos Hostia, que ven se por va. los lados.
Bueno, ahí teníamos a Sergio Ayala, que bueno, es un invitado que yo conozco muy bien, que además ha estado también en este sofá de los primeros programas de cuando empezamos el Coma Casa, y me trae muy buenos recuerdos ver esas imágenes. Sergio, aún huele a ti, tío. Aún huele a ti este sofá. Aún huele a ti, Sí. cuando empezamos en aquella primera semana de octubre. Qué bueno, del ¿eh? año Me acuerdo de pasado tus ya. nervios, ¿eh? Vaya, es que yo siempre he estado en informativos, eso del magazine no sé Y yo. ahora míranos, Yo la- tirándonos ya, agua, hacia- haciendo aquí botellones en Magdalena. Haciendo el loco todo el rato. Es que es Se lo nos mejor. ha dado bien, se nos ha dado Si es que es lo bien. mejor, y el guión, ¿para qué sirve el guión? Lo tiras y ya está. Usted te he dado. Si intento darte 7 veces, no lo consigo No. ninguna. Efectivamente, muchas gracias, Iván. Despedimos el programa. que no. No hagas eso, que la gente está ahí ya apagando la tele. Pues sí, un buen anfitrión, la verdad, Sergio Ayala. Estuvimos. La promo dura un poquito más, dura 1:20, pero como es el último programa, el programa también dura un poquito más. Muy bien. Y es que tenía, no te lo exagero, en el primer montaje, 2 horas y media de metraje de entrevistas y lo hemos reducido a 1:20. Madre mía. Pero es que no sabía por dónde cortar. La verdad es que la gente se va a pasar muy bien. Nosotros lo pasamos muy bien grabando, y en Vilafranca la verdad es que está muy bien. Como tú conoces ya a Sergio, Sí, vamos a poner un vídeo perfil, videoperfil, ¿no? Para conocer que la a gente Sergio. conozca un poquito, si es que queda alguien que no conoce a Claro. Sergio Ayala. Vamos a ver un poquito más de él. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Bueno, pues nada. Empezamos. Hoy, para poner el broche de oro a nuestra primera temporada recorriendo los municipios del interior de Castellón, conoceremos el municipio de Vilafranca del Cid, junto al empresario, conferenciante y motivador de equipos profesionales, Sergio Ayala. Todos con la misma mierda. Todos con la misma mierda. Todos con la misma mierda. Hola, buenas tardes a todos. Todos con la misma mierda. Mi nombre es Beyoncé. Y vengo aquí a presentar un fragmento muy breve del baile que me hizo mundialmente famosa. Ir de fiesta hasta caer. Que tienes conferencia. Yo y reviento. Todos con la misma mierda. Todos con la misma mierda. Un invitado con el que, sin lugar a dudas, nos divertiremos y a la vez nos permitirá conocer este bonito municipio de la comarca del Sports. Es que hacéis todos en la misma cola. Otra vez, ya es el De la canción Single Ladies, que seguramente conoceréis, ¿no? O sea, de, I'm a single lady, I'm a single lady. Ir de fiesta hasta caer. Hoy te pares a ver si hoy reviento. Que tengo cara de idiota. Al tiempo que nos mostrará una nueva manera de afrontar la vida y al que intentaremos conocer más estrechamente, Castellón en ruta en Vilafranca del Cid. Procura ser más discreta. Sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de música, sin acompañamiento, totalmente a capela. Yo creo que os va a gustar. Hace así. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, ya. Gracias, gracias. Todos con la misma mierda. Todos con la misma. Maravillosos planos los que nos trae Iván Valverde con esa cara de caballo, el culo. Tú sí que sabes vender bien el producto, ¿no, Valverde? Hombre, por supuesto, ya lo sabes tú que la promoción es lo más importante, también a nivel personal. Y Además, me el, encanta ponerme la palabra culo en y los siempre, guiones. porque es que suena con una sonoridad especial. De tu boca suena muy bien. Ahora es una frase regular, ¿no? El culo de tu boca suena muy bien. No lo habría escrito Neruda esto, ¿verdad? No, yo creo que no, se escapa a su nivel. Estamos un poco dando patas al diccionario, no pasa nada. No pasa Aquí nada. vale todo. Si Bueno, quieres pues hemos repetimos lo que tira el conocido- guión, a ver Sí, si ya, sale. ya tiramos, sí. A ver si sale. Ahora, no, No, vale, no, vale. porque antes ya me ha dado, aunque no ha En el salido. 1, 2, 3, que tú eres muy jovencita, pero era un concurso en España. O sea, él lo llega a Una vez Jordi Hurtado, que siempre hacía... ¿Dónde tira las tarjetas?
nada por aquí, se lo tiraba y mataron a un tío del público con la tarjeta aquí, clavada, te lo juro. Pues ten cuidadito con lo que haces, ¿eh? No sé si era el 1, 2, 3 o era la parodia de Martes y 13, ahora no estoy muy seguro, Ahora ya no pero, queda muy claro, ¿eh? pero puede ser. Bueno, pues ¿con qué vamos ahora, Iván? Pues mira, ahora te diría de poner un videoclip de estos musical, de estos que te pongo bonus vídeo cuando el invitado no es un artista, musical, pero... como en este caso Sergio hace muchas cosas y todas bien, pero en principio la música no es tampoco su oficio. Entonces te diría de poner un vídeo musical de estos tipo bonus vídeo, pero como la semana pasada ya te colé un TikTok de reggaetón que a Alex le encantó, Alex, como todo el mundo sabe, que lo conoce, es fan del reggaetón y le encantó y me moló eso de ponerte un vídeo que no tiene nada que ver con Castellón en Ruta ni con promoción ni nada, y como yo ahora veo mucho los dibujos con mi hija, entonces la tele es la jefa, ¿no? Es la jefa de la casa. Entonces hay unos dibujos que me tienen muy loco. Primero la abdujeron a ella y ahora me lo han abducido a mí. Los dibujos son Blaze y los Monster Machine, son buenísimos. Y para celebrar esto y para compartirlo contigo y con la audiencia, pues vamos a ver la cabecera de Blaze y los Monster Machines. Venga, pues vamos a verla. La carrera va a comenzar. 1, 2, 3, Snake. Ponte el cinturón, vamos a disfrutar cuando Blaze nos venga a ayudar. Blaze, dale caña a todo gas. Blaze y los Monster Machine. Blaze y los Monster Machine. Blaze y los Monster Machine. ¡Corre, Blaze! Blaze y los Monster Machine. Sin palabras con esos dibujos que nos da Iván Valverde. Y ponía en el guión que tenía que comentar lo que me dijese el técnico, pero el técnico se ha quedado también sin palabras y no me ha comentado pero nada. ¿Te han molado los coches o no? Me ha encantado. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Esta locura de vídeo ahí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues no sé, me he dejado llevar por los colores. Son coches que hablan y salvan el mundo. Maravilloso. Como he dicho esta mañana en Onda Cero, es que con la que está cayendo, a mí me parece maravilloso que haya coches que hablan y salven el mundo. O sea, que le gusten a tu hija me parece guay, pero que te abduzcan a ti ya me parece. Escúchame, extraño. es que ahora mismo, tanto Alex como tú estáis en el contexto adulto y estáis como que esto, ¿qué pinta esto aquí? Valverde trae unos coches que hablan de dibujos, que esto no tiene ningún sentido. Pero es que créeme, Gema, cuando todos los días, a las 9 de la noche, tú estás viendo Blaze y los Monster Machines con tu hija, al final acabas cantando la sintonía, ¿eh? Blaze y los Monster Machines. Me pasa Blaze y los Monster Machines. Bueno, pues nada, desde aquí este vídeo está dedicado, por supuesto, a mi hija Mireia Valverde, que ahora mismo está durmiendo, o eso espero. Pero bueno, pues sí, nada, está muy guay. Si quieres, pues vamos ya a ver el spoiler, que a ti te gusta un spoiler más que los Monster Machine a un niño de 2 años, ¿verdad? Seguro. Vamos a verlo, pues. Vamos a ver la entrega de taza a Sergio Ayala en un enclave de Vilafranca, que pasa que hay que hacer un picnic ahí. Venga, vamos a ver la taza, venga. Pues ahora nosotros queríamos hacerte un regalito. Nos lo pasa... ¡Hombre! Muy bien. La tienda del señor Miyagi de Castellón, que seguro que conoces, tienes pinta de conocer bien. Las camisetas del señor Miyagi son famosas. Pues a partir de ahora van a ser más famosas todavía las tazas del señor Miyagi, porque tiene bien obsequiar a los invitados de Castellón en Ruta, en concreto a ti como último de la temporada. Pues yo encantado, muy bien. Esta taza, ¿eres muy de beber en taza o no? Yo sí. El desayuno, café con leche, todo esto sí. Pues a partir de ahora con esta taza. Esperamos fotos de postureo con tu taza de Castellón en Ruta. Las tendrás, Iván. Sergio, un placer, tío, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, hombre. Sé qué va a pasar si vuelves tú por mí. Tendré que ignorar, quiero verte sufrir. Bueno, ahí teníamos esa entrega de la taza a Sergio Ayala. Desde aquí también le mandamos un saludo. Y bueno, ya ha llegado el momento de despedirnos. No sé si Iván tiene pensado lanzarnos algún mensaje emotivo para acabar el programa. Voy a hacer unas palabras, voy a hacer un editorial como los de Pedrerol. Florentino, fíchalo. No, es broma, eso es broma. Nada, antes de nada, pues eso, decirte muchas gracias a ti por haberme dado esta oportunidad de promocionar el Castellón en Ruta en tu programa como formato de contenido. Y yo, para terminar, sabes que siempre termino con música, ¿no? Y cuando el invitado no es musical, pues traigo un videoclip de un artista que me guste el mensaje tanto en la canción como en su carrera o directamente que me guste o que sea de Castellón. Y en este caso me gustaría... para despedir esta sección,
y promocionar Castellón en Ruta, no lo hemos dicho mucho, el viernes a las 11:30, aquí en Televisión de Castellón, en Vilafranca del Cid, y el lunes a las 2:30 de la tarde. Pero me gustaría acabar con una canción que, como Sergio no es músico, es un chaval que empieza ahora, se llama Bruce Springsteen, también conocido como el Boss, para los de Opening, el jefe, en castellano, y es una canción que se llama Ghost, de su último disco. Y me gusta mucho porque tú sabes que me gusta mucho el mensaje, y esta canción pues habla un poco la teoría oficial que se ha lanzado desde promoción y tal de la discográfica. Es que se supone que habla de sus guitarras, del legado que le han ayudado a dejar en su música y tal, pero yo creo que hay un trasfondito ahí de que está agradeciendo a sus músicos, y en especial a Clarence, que es el saxofonista de siempre de la E Street Band de Bruce Springsteen, que falleció recientemente, relativamente hace poco, y yo creo que tiene ahí un componente más emotivo, más personal. Entonces yo quiero lanzar esta canción para ponerle las pilas a mi equipo, al equipo de Converses y de Castellón en Ruta, que se vayan preparando, que aquí se cierra un círculo, Castellón en Ruta y en Comacasa en Ruta, pero que ya aquí se pone a currar ya para lo siguiente. Y bueno, en concreto Bruce Springsteen tiene dos frases que me gustan, que son I'm alive and I'm coming home, ¿no? O sea, es como que estoy vivo y siempre vuelvo a casa, ¿no? Y es como un poquito pues el mensaje que quiero lanzarles tanto a mi equipo, que estamos vivos, vamos a seguir dando caña, y a ti, Gemma, que Valverde siempre vuelve a casa, bueno, aunque me vaya momentáneamente. Pues nada, vamos a disfrutar de esa canción. Gracias también por ese pequeño homenaje que nos haces, y saber de ti, seguir sabiendo de ti, de tus próximas noticias, tus próximos proyectos, y si nos tenemos que volver a ver, pues espero que sea aquí en Televisión de Castellón. Negociaremos vamos a recordar a los espectadores que vean el programa el viernes a las 11:30 de la noche, y correcto. Ya pues hasta aquí llegamos, nos despedimos ya con esa canción. Muchas gracias, Gemma. ¿No? A ti por venir aquí. Nosotros volvemos después de la publi, no se pierdan el videoclip. By my side.
Turn up the volume, let the spirits be my guide. Meet you,